Hace apenas unos días se dio a conocer el esperado tráiler de la nueva película de Batman, que lleva ahora en el protagónico ni más ni menos que a Robert Pattinson. Una elección que no es solo exenta por supuesto de polémica, como suele suceder con el personaje de Batman, y es que siendo tan icónico, tan importante en la cultura popular, los fanáticos siempre suelen decir, no lo sé, tal vez, quién sabe. Y en lo particular con Robert Pattinson, pues trae ahí encima la carga de por supuesto haber estelarizado al vampiro más ridículo en la historia del cine, ni más ni menos que aquel Edward Cullen de la película Crepúsculo. Pero bueno, hoy aquí en la sala de cine vamos a analizar a todos y cada uno de esos actores que se han puesto el manto del murciélago para ver si es verdad que es posible definir quién es el mejor Batman de la historia. Quédense con nosotros. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, ahí están las redes sociales. Por favor, si esto les gusta, regálenos un like, por favor suscríbanse y platiquemos entonces acerca de cuáles han sido los actores que han tenido la enorme, pesada carga de ponerse el manto del murciélago, comenzando por ahí de 1943, pocos años después de que había salido el cómic. En 1939, la Columbia Pictures se da cuenta de que el personaje está creciendo como la espuma y decide hacer una serie de 15 capítulos, y para estelarizarlo va a llevar ni más ni menos que un actor bastante joven, el más joven que lo ha interpretado en la pantalla, de tan solo 23 años, Louis G. Wilson. Ya sé que por ahí en la serie de Gotham, el David Mazouz es el más joven, es ser Bruce Wayne, pero él no se ha puesto realmente el traje del murciélago, así que es considerado todavía Louis G. Wilson como el más joven. Es un actor que realmente no va a tener una gran carrera en la pantalla. Poco tiempo después, como 10 años después de haber hecho Batman, decide abandonar su carrera para dedicarse a trabajar en una empresa, en General Foods, y desaparece por completo del mapa. Y sin embargo no hace un mal papel, es el primero, el que representa la parte más icónica del personaje, un Bruce Wayne divertido, playboy, muy de aquel entonces, muy de aquellos años 40, y por supuesto va a utilizar un traje bastante singular. La verdad es que estamos hablando de los inicios de las películas de cómics, entonces pues no se les podía pedir demasiado. Sin embargo, y a pesar de que la serie tiene un buen éxito llevando por ahí como villano al Dr. Taka, poco tiempo después va a abandonarse este proyecto y será hasta 1949 cuando se recurra nuevamente, ahora con una nueva serie llamada Batman y Robin, integrando al joven Maravilla y llevando en el papel estelar a Robert Lowry. Decíamos que el traje de pronto era como muy complicado en aquel entonces, solamente les ponían una especie ahí de mayón encima, y por eso decide la Columbia recurrir a un actor que más que ser un actor es un atleta. Robert Lowry era un jugador de béisbol de las ligas menores y por supuesto se veía muchísimo mejor en el traje, representaba muy bien al personaje como Batman, pero no era tan buen Bruce Wayne como lo había sido Louis G. Wilson. Le faltaba esa capacidad actoral para representar al playboy. En ambos casos estos actores por supuesto están enmarcados en una forma de hacer cine de aquel entonces, y también finalmente seguía siendo este Batman más policíaco, más humano, más real, y finalmente más amarrado a la primera era de los cómics. Sería en los años 60 cuando vendría un cambio total y absolutamente radical, primeramente en los cómics, y es que la posguerra hizo que se suavizaran un poco, que se convirtieran, debido a la censura principalmente, en historias que tenían que ser más infantiles, y por ello de pronto surgían personajes y bueno, historias que eran la verdad bastante sosas, bastante bobaliconas. Por ahí teníamos personajes como el Batiduende y cosas por el estilo, tanto en las caricaturas como en los cómics, y es así como llega también Adam West a realizar una serie que la verdad es que se va a quedar en la memoria de muchísimas personas, pero que es un Batman muy particular y muy diferente a lo que nosotros estaríamos acostumbrados a ver. De entrada, como todos sabemos, esta serie va a ser absolutamente cómica, grandilocuente, llena de colores. Va a tener a un Batman que además en su propio traje dejaba de tener estos grandes picos, de ser amenazante, para vestirse ahora en lugar de negro en un gris con azul, que era mucho más suavizado, y con villanos que por supuesto ahora sí ya teníamos a toda la playa de muchos de los que conocemos, como The Joker, como el Pingüino, como Gatúbela, el Acertijo, entre muchos otros, pero todo
visto desde una óptica bastante infantiloide, y sin embargo Adam West va a lograr hacer un personaje bastante interesante. Como Bruce Wayne sigue siendo este tipo parco, este playboy simpático, es un tipo muy pragmático. De entrada además es un personaje que recordamos en los cómics y en los personajes anteriores, era un hombre alto, fornido, de cabello oscuro, y acá es pues más bien tirándole entre güero a pelirrojo. Y sin embargo, y a pesar de las cosas tan absurdas que veíamos en la serie, se volvió un ícono, algo inolvidable, y Adam West conserva por supuesto un lugar muy especial en el corazón de todos los fanáticos de Batman, aún y a pesar de ser absolutamente, me parece, todo lo contrario a lo que pensamos acerca de esta clase de personaje. Adam West incluso rechazaría, se supone, hay rumores por ahí, el hacer el personaje de James Bond para quedarse con el personaje de Bruce Wayne, Bruno Díaz, para quienes lo veíamos en español, y la verdad es que no tiene nada de qué arrepentirse. Pasarían muchos años después de aquellos años 68, 69, cuando la serie era transmitida, para que se retomara nuevamente la idea de llevarlo a la pantalla. Había tenido un gran éxito la película de Superman en su primera entrega, muy bien realizada por Richard Donner, con el señor Reeves a la cabeza como un Superman bastante aceptable, pero también se ha ido desgastando la fórmula, y sin embargo DC Comics y Warner seguían apostando por crear una buena película de Batman, que ya se había estado masticando por ahí. Y es ahí en donde va a entrar, por supuesto, ni más ni menos que Tim Burton a la historia de Batman, trayendo por supuesto nuevas ideas y por supuesto todo ese universo oscuro y bastante particular que lo ha hecho totalmente identificable dentro de las huestes de directores de Hollywood. Él por supuesto le va a poner esta vis oscura muy particular, muy gótica al personaje, y va a tomar una decisión muy importante y por supuesto muy polémica desde un inicio, que es llevar ni más ni menos que a Michael Keaton como Bruce Wayne. Michael Keaton había trabajado con él en la película de Beetlejuice y era muy conocido en Hollywood como un muy buen comediante, pero la verdad es que no parecía tener por ninguna parte la forma de convertirse en este superhéroe. Es un tipo bajito, es un tipo que era más bien conocido por ser comediante, es un tipo además de cabello crespo, de cabello rizado, muy diferente al Bruce Wayne que nosotros conocíamos, y sin embargo el personaje va a sobresalir, obviamente cobijado por la visión de Tim Burton. Michael Keaton va a estar además muy bien cobijado, por supuesto, por los villanos interpretados ahora sí por grandes actores. No es que George Romero como el Guasón de los años 60 no hubiera sido importante, pero vaya, este estaba mucho más amarrado a la visión de los cómics, era mucho más violento, era mucho más psicótico, y por supuesto Jack Nicholson lo va a hacer de manera extraordinaria. Va a haber 2 entregas en donde esté ni más ni menos que el señor Michael Keaton, que se va a quedar en la memoria de muchos, particularmente de forma generacional, como el mejor Bruce Wayne, el mejor Batman de la historia. Sin embargo, y a pesar de haber tenido una segunda entrega que había funcionado bastante bien, se había vuelto demasiado retorcido, demasiado oscuro. En esa segunda entrega lleva ni más ni menos que a Gatúbela, a El Pingüino y por supuesto a Christopher Walken como un tercer villano, que es el que está manipulando todo el asunto, y la película le va a ir bien en taquilla, pero no tan bien como lo esperaba el estudio, y se empiezan a espantar y a decir, de pronto Tim Burton sí nos funcionó para la primera entrega, pero empieza a ser demasiado complejo, demasiado extraño para lo que es la gran masa. Estaba por supuesto el auge de los años 90 y el estudio decide decirle, muchas gracias, te puedes quedar como productor, pero vamos a buscar un director con una visión totalmente diferente, y es ahí a donde entra el más polémico de todos, por supuesto, Joel Schumacher, con los 2 Batmans quizá más polémicos. Salió antes de fallecer, por supuesto, a pedir una disculpa, no tanto por Batman Forever, pero sí por Batman y Robin, en donde de verdad que lo va a llevar al extremo más... ¿cómo decirlo? Porque es una basura, pero bueno, al extremo más extremo. Sin embargo, hay que entender también que Joel Schumacher es encomendado por parte del estudio a traer a un Batman mucho más moderno, más vibrante, más de fin de siglo. Para la primera entrega se va a llevar ni más ni menos que a un Val Kilmer en el papel principal. Val Kilmer se había hecho famoso desde que había salido por ahí en Top Gun, había hecho películas como Top Secret, había demostrado una capacidad actoral que valía muchísimo la pena, por supuesto, como Jim Morrison en la película de Oliver Stone, The Doors,
y la verdad es que no parecía una mala elección, a pesar de que físicamente podía no ser exactamente lo que nosotros podíamos tener en mente como Batman. La verdad es que esperábamos mucho más de él, y la cinta la verdad es que transcurre de manera tropezada. A pesar de ser un gran éxito en pantalla, contiene todos los elementos que buscaba el estudio y que le piden a Joel Schumacher: un poco más de sentido del humor, y por ello llevan a Jim Carrey en el papel del Acertijo. Por supuesto, también un poco más de colores vibrantes de neón de aquellos años 90. Se van a pedirle a YouTube a que haga la canción principal de la película, y la verdad es que es un bombazo. Y a pesar de eso, a pesar de ser quizá una de las películas más coloridas en la historia de Batman, Val Kilmer va a quedar como un Bruce Wayne un tanto cuanto gris, siendo una película en donde además el papel o la ambigüedad entre Batman es el pilar de la cinta. Decidir si continúa siendo Batman, si se convierte nada más en un ser humano común y corriente, si abandona todos sus traumas, si abandona esta lucha contra el crimen, y ese peso que tenía que tener como Bruce Wayne no funciona, y como Batman la verdad es que tampoco lo hacen lucir bastante bien. Todo esto aunado a lo que parece ser la indisciplina del señor Val Kilmer lo va a mandar pues a la banca. Muchas gracias por participar, Val Kilmer. Y es entonces cuando viene esta extraña historia llamada Batman y Robin. Curiosamente, cuando Joel Schumacher anuncia que va a llevar a George Clooney en el papel principal, parece una elección muy acertada. Es un tipo galán, es un tipo que físicamente te puede dar un poco más para Batman, a pesar de ser un poco más delgado incluso que Val Kilmer, pero la verdad es que podía haber sido un gran Bruce Wayne. Y sin embargo la historia, y la verdad es que parece increíble, porque resulta muy difícil pensar que teniendo un personaje como Batman con esa calidad de villano se pudiese hacer una mala película, y Joel Schumacher lo va a lograr. Va a llevar ni más ni menos que a Arnold Schwarzenegger como el villano principal, como Mr. Freeze, como el señor frío. Va a tener también por ahí a Uma Thurman como la Hiedra Venenosa, y la verdad es que va a desperdiciar uno de los grandes personajes de la historia de los cómics de Batman como Bane para convertirlo en una especie ahí de zombie extraño que la verdad es infumable. Es una de las peores películas de la historia, e insisto, no es por disculpar a Joel Schumacher, la verdad es que él simple y sencillamente entiende una manera de pensar por parte de los ejecutivos del estudio que quieren películas más infantiles donde puedan sacar juguetes para vender, algo que había sido parte del gran problema que tenían con las películas que había hecho Tim Burton. Pero esta cinta es de verdad deplorable, y la verdad es que no hay mucho que decir acerca del papel que hace George Clooney en la película, sacando sus tarjetas de crédito y sus patines. Queda en el olvido. Finalmente ahí quedó esa historia, y sería la sepultura, por lo menos por algún tiempo, para lo que era el personaje de Batman, que sería retomado poco tiempo después por uno de los mejores directores de nuestra época, creando una saga realmente particular y llevando nuevamente a un nuevo Batman, ni más ni menos que a Christian Bale. Para muchos, por supuesto, Christian Bale va a ser el mejor de todos los Batman, sobre todo para aquellos que no están amarrados al cómic. Lo cierto es que los fanáticos del cómic les gustan las películas, pero no terminan de sentirse identificados. Y es que, por supuesto, el señor Christopher Nolan va a crear un universo muy particular, un universo absolutamente humano, aterrizado. No hay cosas fantásticas, no hay cosas extrañas. Es un hombre con un trauma que se prepara y lucha para convertirse en un vengador anónimo, que finalmente termina siendo Batman. Ese me parece que además es la gran ventaja que tiene Christian Bale, quien además es un actor, uno de los mejores actores de nuestra generación, uno de los grandes actores que ha interpretado los mejores papeles, y que por supuesto va a ser un excelente Bruce Wayne, porque es un Bruce Wayne humano, es un Bruce Wayne real, y le empieza a dar un tono muy particular a las películas de DC, y es por eso que muchos lo consideran el mejor, a pesar de que los amantes del cómic siguen diciendo, ok, funciona muy bien, tenemos un gran Joker con Heath Ledger, tenemos muy buena historia, tenemos un principio y un final, pero es una historia que transcurre en un universo muy lejano a lo que nosotros vemos en las historietas. Funcionó extraordinariamente bien, para mí son obviamente mis favoritas, pero hay que entender que finalmente están un tanto cuanto alejadas de la realidad de un cómic. Al cierre de estas películas, y por supuesto con la avalancha que llega por parte de Marvel de todo su universo cinematográfico, DC Warner deciden que es momento de reactivar todo el asunto, y aprovechando que habían hecho El Hombre de Acero, deciden aprovechar ese momento y decir, ya tenemos a Superman, hay que lanzar un Batman y hay que irnos con todo, vamos a hacer Batman contra Superman de la nada y así de golpe, y deciden elegir a Ben Affleck.
complicada decisión. Ben Affleck es un actor y escritor. Hay que recordar que él ganó el Oscar por mejor guión junto con Matt Damon por aquella película Good Will Hunting, que los dio a conocer como aquellos chicos talentosos de Boston, pero que nunca ha sido precisamente un personaje carismático, nunca ha sido un actor que caiga demasiado bien y que ya había tenido un gran tropiezo interpretando a Daredevil. Así que cuando llega por acá, la verdad es que muchos empiezan también a temer que esto se empiece a tambalear. Hay que ser honestos con el señor Ben Affleck, siendo que se integra a un universo que ya existe, con un personaje que no tiene un desarrollo muy particular, que de pronto lo lanzan allí a la pantalla. La verdad es que lo poco que hace, lo hace bastante bien. Interpreta por supuesto un Batman mucho más maduro, nos recuerda por ahí al cómic de Dark Knight Returns. Es un Batman ya prácticamente cercano al retiro, lleno de amarguras y de odio, que la verdad es que también llena muy bien el traje. Es un traje muy interesante y las escenas de madrazos funcionan bastante bien, tanto en esta película como en la Liga de la Justicia, las dos películas donde va a interpretar a Batman. Pero la verdad es que entre tanta historia, tantos personajes y tanta presión, Ben Affleck no tiene la oportunidad de demostrar qué tan bueno o qué tan malo sería. Sin embargo, insisto, a pesar de eso, en los pequeños momentos, en los flashazos en los que está él ahí, antes de llegar a estas mamadas de Batman contra Superman, por favor no mates a Marta, no me parece que lo haya hecho, la verdad es que tan mal. Y así es como nos encontramos ahora con Robert Pattinson. Se le ha encargado al señor Matt Reeves realizar una nueva cinta de The Batman, y desde el momento en que se anunció, por supuesto, todo el mundo puso el grito en el cielo. Y es que hay algunos actores que cargan con una losa muy pesada, con personajes que la verdad es que para el resto de la gente, fuera de los fanáticos muy enfermas, muy clavadas de Crepúsculo, Robert Pattinson es un actor un tanto cuanto antipático. Ha demostrado por supuesto su capacidad actoral, no hace mucho lo vimos en El Faro, una de las grandes películas de los últimos tiempos, demostrando toda la capacidad que tiene, pero físicamente tampoco parecía ser el más idóneo. Aunque tratan de representar a un Batman más joven, todo el mundo dijo ok, no sé, no estoy seguro, y solamente hemos tenido apenas un pequeño vistazo con esta nueva historia de The Batman en un tráiler que presentaron en el fandom de DC, y hay que decirlo, la verdad es que sorprendió, y sorprendió bastante bien, al menos como The Batman. No sabemos cómo va a interpretar a Bruce Wayne, y es que hay que recordar que cuando interpretas a este personaje tienes que tener la capacidad de ser las dos cosas, las dos partes, los dos polos de este ser. Y sin embargo, el tono que estamos viendo en el tráiler, la verdad es que nos suena bastante interesante. A mí me gustó muchísimo la paleta de color, la fotografía y el tono que de verdad nos refleja estos cómics muy al estilo de Arkham Asylum. Recuerdan estos cómics, si es que los vieron en alguna ocasión, que eran pintados al óleo con historias muy violentas, muy profundas, comenzando con un tipo al que le están tapando la cara, que sabemos que va a morir asfixiado con esta cinta en donde le ponen no más mentiras, y de pronto un Batman que al menos en la secuencia de golpes y de peleas que pudimos ver parece estar funcionando bastante bien. ¿Será capaz Robert Pattinson de taparnos la boca como lo hizo en su momento el señor Michael Keaton? No lo sabemos, hay que esperar a la película, pero entonces llegamos a tener que responder la pregunta: ¿existe el mejor Batman? La verdad es que creo que es una pregunta que podría ser un poco cruel. Por supuesto sabemos que quien ha creado las mejores películas ha sido Christopher Nolan. Por supuesto sabemos que el señor Christian Bale ha sobresalido al estar dentro de un universo cobijado por un director con una visión muy particular, lo decíamos, muy humana. Por supuesto lo ha puesto en la palestra, pero me parece que por ahí estarían también en la pelea el señor Michael Keaton, y también posiblemente lo va a estar Robert Pattinson, y es que depende mucho de la visión del director para encontrar que el actor sepa entender el personaje. Además, estando interpretando un personaje que en los cómics ha tenido pues, prácticamente ya 81 años en pantalla, ha tenido diferentes facetas, y cada una de las películas o series que se han realizado en su momento ha obedecido un poco a las necesidades que ofrecía en ese momento el mercado de los cómics y por supuesto del público. Yo no me atrevería a decir que existe un mejor Batman. Me atrevería a decir que por supuesto hay películas mejores realizadas que otras, pero creo que todos y cada uno de ellos se ha quedado en el corazón al menos de una generación. De los baby boomers, por supuesto, Adam West; de los X, por supuesto, el señor Michael Keaton; de los millennials, Christian Bale; y ahora, generacionalmente hablando, es muy posible que Robert Pattinson, para muchos centennials, sea el mejor Batman de la historia. Esa es mi opinión.
Creo que todos y cada uno de ellos pertenece a un universo muy particular y lo han hecho bastante bien. Por supuesto, dejamos fuera a George Clooney y a Val Kilmer. Esas películas, la verdad es que dan cosita, pero tal vez tú tengas una mejor opinión que la mía. Seguramente tienes una mejor opinión que la mía y me encantaría que me dijeras ahí abajo cuál es tu favorito y por qué. Platiquemos de ello en los comentarios. Les invito a que nos regalen un like, a que compartan este video y a que platiquemos de vez en cuando aquí en la sala de cine sobre lo que nos apasiona y que está ahí en la pantalla. Allí están las redes sociales. Mi nombre es Iván Montesino. Nos vemos muy pronto. Bye.